Bienvenido en este nuevo video. Hoy nos encontramos en la inmensa ciudad de Buenos Aires, Puerto Madero. Bienvenido y nos encontramos hoy con mi amigo aquí, Kilian. Sí, hola. Hola. Bienvenidos. Bienvenido. Sí. ¿De dónde eres, Kilian? De Suiza. Mira, viene de Suiza Sí. y este personaje aquí, Personaje. este personaje Sí. decidió vivir en Buenos Aires. Así que me está enseñando la ciudad. Vamos descubriendo Un poquito. un poquito. No tenemos mucho tiempo. Ese es el problema. Sí. Sí, Es pero que bueno. Buenos Aires es gigante, es inmenso. Yo pensaba, no lo imaginaba tan grande, pero Sí. me va a faltar tiempo. Bueno, seguimos recorriendo y después el personaje de aquí nos va a contar más sobre los lugares y de su historia, de por qué decidió vivir aquí en Buenos Aires, por qué dejó Suiza y por qué se vino a Argentina. Qué idea más loca, ¿no? Después de un viaje por Argentina en 2021, decidió dejar su vida cómoda en Suiza para vivir en este gran país, Argentina. En este video, él nos va a presentar la ciudad de Buenos Aires, que tengo muchas ganas de conocer. Y además nos va a compartir su experiencia aquí, en Argentina, como inmigrante. Y Va a sabes, ser interesante, sí. va a ser muy interesante. Sí. Nos vas a contar muchas cosas, ¿verdad? Depende Bueno. de mi forma de mi español. Mucho. Bueno, aquí la gente te va a juzgar y te va a poner una nota si hablas bien español o no. Perfecto, muchas gracias. Pero hablas muy bien español, no te preocupes. Se No lo entiende. sé. A veces tengo miedo, pero yo creo que es más o menos normal cuando aprendes un nuevo idioma. Sí que todo, casi todo es mucho más difícil en otro idioma. Todo. Tenemos que pensar bueno. lo que tenemos que decir y Sí, es mucho esfuerzo. Que- sí, ich kann auch Deutsch sprechen. Sí, Pensar y comunicarse en otro idioma requiere entrenamiento y tiempo, hasta que comience a ser natural. Al principio es difícil. La gente habla rápido y cada uno tiene su acento específico. Pasamos a sentir un desconcierto inicial, perdemos confianza, tenemos vergüenza de hablar, pero es un reto muy gratificante cuando conseguimos compartir con la gente local y vivir un poco más la cultura del país. ¿Por qué decidiste venir a Argentina? sí, porque encontré muchas personas, no fueron tan muchos, pero porque encontré personas de Argentina en Europa y me gustaron mucho. Fue como la personalidad de Argentina, yo creo que es muy interesante, muy diferente de Europa, pero al mismo tiempo muy similar. Como una mezcla muy interesante para mí, como complicado para explicarlo. Me imaginé que sería muy interesante de venir acá. ¿Sí? ¿Crees que podrías definir qué es la personalidad de un argentino? Mucho más relajado que un europeo, no lo sé, más tranquilo, pero los argentinos tienen más como todavía tienen aspectos más europeos, como tan lejos, pero culturalmente a veces es como muy cerca de Europa, como muy extraño todo, no lo sé, pero muy interesante, ¿sí? Y me gusta mucho. ¿Sí? ¿Qué opinión tienes de la ciudad? ¿Te gusta? Así obviamente me gusta, es como muy diferente porque es gigante para mí, es como tan grande, completamente diferente que lo conozco de Europa, porque nunca vivía en París o Londres o otras ciudades tan grandes. Todo es nuevo para mí, no lo sé, es como demasiado grande a veces, pero muy interesante al mismo tiempo también. Es muy americano, ¿sí? La ciudad, yo creo. No en un estilo de los Estados Unidos, pero americano. Es como una ciudad
que no es tan vieja, es como más moderna que en Europa, que es muy, sí, con las calles más, con menos formas diferentes, no lo sé cómo decirlo, pero bueno, es como todo es diferente de Europa. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta o más te gustó de Argentina, de la gente, de Buenos Aires? No sé. No sé cómo decirlo en español, es como la amistad o sí, que las personas son tan abiertas. Me gusta mucho porque puedes hablar con todas las personas y son como muy abiertas y muy amistables siempre. Y a veces yo creo que no es la misma cosa, depende del lugar, pero en general las personas son diferentes, como más cerradas y menos abiertas. Me gusta mucho. ¿Y ahora cuál es el siguiente lugar que vamos a visitar? Tienes que Ahora. presentar, sí. Sí, el resto del Puerto Madero y entonces probablemente el microcentro de nuevo, ¿no? Gracias, Perfecto. Kilian. Muy buena respuesta, muy buena entrevista. Perfecto. Gracias a ti. Y que nos digan en los comentarios el nivel de español, si es bueno o no, si se entiende o no, ¿eh? Sí, muchas gracias. Kilian, ahora, ¿dónde me estás llevando? Sí, estamos llevando a La Boca, caminito. La Boca, ¿qué es eso, La Boca? Uno de los lugares más turísticos de Buenos Aires también. Hay mucha gente, siempre, que es muy lindo con los colores. Me gusta mucho, porque fue como el lugar donde los inmigrantes llegaron al inicio del siglo XX, yo creo. Más o menos. Habrá que verificar No lo la sé. información. Sí, no soy Wikipedia, perdón. Pero sí, es como importante por la historia de Buenos Aires y de los inmigrantes que llegaron acá. Y muy lindo con los colores, me gusta mucho. Sí, Bueno, entonces vamos a ver La Boca. exactamente. La Boca, vamos. Sí, vamos. Bueno, estamos llegando en el barrio de La Boca y justo en la entrada está el estadio del club donde jugaba el famoso Maradona. Por eso este lugar también está muy visitado y ahora estamos llegando al barrio de La Boca. Como nos contaba nuestro amigo Kilian, este barrio es muy importante en Buenos Aires porque fue el primero fundado, digamos, por todos los migrantes que llegaban desde el Río. Por eso se llama La Boca, porque aquí está la Boca del Río, donde llegaban todos los migrantes de toda Europa, los italianos, etc. durante la guerra, y empezaron a construir ese barrio. Este barrio, digamos, al principio era muy humilde. Obviamente hoy en día se volvió un barrio muy turístico, muy colorido, con muchos negocios. Así que vamos a descubrir. La Boca es uno de los barrios más coloridos de la ciudad y se caracteriza por la infinidad de turistas que lo visitan, buscando vivir un poco de tango y apreciar sus paredes pintadas de distintos colores. La Boca es el lugar en donde Pedro de Mendoza fundó la ciudad de Santa María de los Buenos Aires en 1536. El barrio de La Boca era una zona hostil, pero a fines del siglo XIX comenzó a instalarse ahí una grande comunidad italiana, que poco a poco fueron dándole vida y personalidad al barrio. Es el lugar favorito de Kilian. Su encanto único, sus museos de arte y cultura,
Su arquitectura y sus calles siempre llenas de vida con los bailarines de tango y folclore argentino. Caminar por sus calles es como un viaje en el tiempo y donde se puede experimentar las tradiciones y costumbres que se originaron en el pasado inmigrante de la ciudad y que han dado forma a esta identidad tan diferente. ¿Qué es? Un restaurante que me parece más o menos suizo, pero no sé si es tan auténtico. Pero dice también Finde Marché Suisse y hay como las banderas de las regiones de Suiza. Mira, aquí tienes tu lugar, tu restaurante suizo. Sí. Ahora estamos muerte porque comíamos muertos después de la comida suiza. Sí, los suizos comen demasiado pesado. Tal vez, no lo sé. Después de haber comido un rico plato suizo bien pesado, demasiado pesado, ahora estamos recorriendo el barrio Termo, que es históricamente el centro de la ciudad, donde empezó, digamos, los barrios más coloniales. De a poco el centro se fue moviendo hacia otras partes, pero aquí está, digamos, el corazón de Buenos Aires. San Telmo es uno de los barrios más antiguos y tradicionales de Buenos Aires. San Telmo fue habitado por las familias más ricas de la ciudad hasta 1871, cuando la epidemia de la fiebre amarilla asoló la zona. Algunas de estas casas tan pintorescas, que superan los 100 años, fueron recicladas y transformadas en restaurantes, locales comerciales, bares, cafés y algunos en los últimos años han aparecido los hostels para alojar a los viajeros de todo el mundo. ¿Cómo pensar que me mentías si tus negros ojos lloraban por mí? Y háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Bueno, hay protestas por todos sitios. Y hoy es lunes, ni siquiera... No sé por qué tanto hoy. ¿Qué pasaría? No sé si pasa algo en particular, pero todas las calles están llenas de grupos distintos. Bueno, yo creo que mejor volver otro día un poco más tranquilo.
Bueno, fue un día largo e intenso. Ahora a descansar. No esperaba ciudad tan grande. Hay mucho para ver, mucho para conocer. Ahora a descansar. Y mañana seguimos el recorrido. ¿Dónde estamos? Cerca de la Facultad de De derecho. Derecho. Perdón. Discúlpame, Clem. Y también cerca de la Villa de Retiro. No sé cómo se llama, pero... Villa 31. 21. Gracias. ¿No? Ok, bueno. Estamos acá. Sí. Bueno. ¿En serio? Como un flor normal. Yo creo con el sol, pero no estoy seguro. Pero no creo que sí. ¿Y si está cerrando ahora? Sí, porque bajando del sol. ¿Cómo se llama? ¿El qué? El bajando del sol. ¿Cómo se llama? No lo sé. La puesta de sol, no sé. ¿Qué? La puesta de sol. Y hay aviones de aerolíneas argentinas porque hay también el aeropuerto de George Newbery está cerca, pero son solo vuelos nacionales. Vivir en otro país es todo un reto, no lo voy a negar. Pues al vivir en otro país debes de adaptarte al cambio, al nuevo ambiente, a la sociedad y a la diferencia cultural. Es cierto que muchas veces nos invade cierto miedo a viajar, que más bien se traduce en temor a lo desconocido. Pero una vez que das el salto, es una decisión que cambia tu vida. Nos encontramos en un antiguo teatro que se transformó ahora en una tienda, una librería y venta de libros. Quienes decidimos salir a explorar el mundo, somos testigos de lo bien que hace dejar el nido y sorprendernos por todo lo que hay ahí, afuera. Conoces estilos de vida y formas de proceder distintas a las tuyas y a las de tu país. Todos esos estímulos harán que realmente tu mente se abra y cambie la forma en la que ves el mundo. Al vivir en otro país, apreciarás mucho más valores como la tolerancia, la humildad y el respeto. Y qué mejor que irse a vivir en una de las ciudades más bellas e importantes del continente sudamericano. Buenos Aires es una ciudad moderna que ha sabido conservar sus antiguas tradiciones y algunos de sus entrañables rincones. Casa Rosada, como dijiste, la Casa Rojada. Roja. ¿Pero qué es? Yo creo que es el lugar donde vive el primero ministro o el presidente de Argentina, yo no lo sé. Pero donde vive una persona importante de Argentina.
nos encontramos en la famosa Casa Rosada, que siempre digo mojada. Bueno, para darles más contexto, como ya saben, después de Paraguay y de las cataratas de Iguazú, yo tenía pensado ir a Uruguay. Quería conocer Uruguay, entrar con Panchito, con la furgoneta, llegar a Montevideo, seguir por la costa, etc. Y la verdad que no tenía la fuerza, no tengo la fuerza, no tengo la energía. Y por eso decidí llegar directamente aquí a Buenos Aires. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Como les dije, yo voy a volver a Santiago. Voy a volver a Santiago de Chile porque ahí está mi pareja. Así que quiero descansar, como quiero recargar las baterías, estar nuevamente lleno de energía. El viaje no lo voy a dejar, imposible. No puedo, como este viaje es loco, estoy viviendo mi sueño, lo estoy pasando genial, pero es verdad que hay que escucharse, hay que descansar, hay que escuchar su cuerpo, su mente. Y ahora mi cuerpo me pide descanso, juntarme con las personas que amo, tener un poco de tranquilidad, de descanso. Hay mucho ruido aquí en esta plaza. Y aquí en el canal no va a cambiar nada, no se van a dar cuenta de nada porque con Sebastián en unas semanas vamos a seguir viajando por Argentina, vamos a seguir descubriendo Argentina. Y con esos días, como yo estoy adelantado un poquito al próximo video, tal vez sale un poquito más tarde, pero vamos a seguir conociendo Argentina con Sebastián. Con Panchito vamos a seguir viajando con la furgoneta, eso no va a cambiar. Y es solo una pequeña pausa, pasar las fiestas ahí tranquilo con la gente que amo. Bueno chicos, aquí quiero una opinión de Buenos Aires. Alfajor. Alfajores, ya. No, cultura. Claro. Cultura. Profesor de historia tiene que... Es que tiene mucha cultura y es como muy viva la cultura. Hay hartos museos, hay harta vida en la calle. Sí. Salto en el tiempo y ya al fin me vuelvo a encontrar con Sebastián, nos volvemos a encontrar. Después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo. Ya ven que estoy bien afeitado, me corté el pelo, ya estoy más fresco. El olor ya... El olor desapareció, pero eso ellos no lo saben. ¿Verdad? Perdón. Porque sí, ya llegué a Santiago. Que está ahí atrásito, ¿eh? Ahí Sí. se ve. Aquí atrás. Ahí está el manquehue. No se ve tanto porque está el smog, pero... Y se ve muy chiquitito porque subimos careta. Fuimos, ¿cuánto? ¿800 metros más o menos? ¿Solo? Más o menos. Me De subida y dijiste- bajada. Oh, parecía más. Bueno, queríamos agradecerles por sus comentarios, por su buena energía, por todo el cariño que nos entregan y que nos motiva a seguir grabando y haciendo videos. De verdad, muchas gracias a todos. El próximo video va a ser otro salto en el tiempo y nos volveremos a encontrar en otro lugar cualquier de Argentina. Así que eso, atentos. Y eso, si quieren les pueden dar un like, comentar y eso nos ayuda mucho.